Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. En la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, en su 17ª reunión, París, del 17 de octubre de 1972, se llegó a esta conclusión. Constatando que el patrimonio cultural y natural se deteriora y destruye por la evolución y la vida social y económica, se considera que el deterioro o la desaparición de un bien patrimonial, natural o cultural constituye un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Teniendo en cuenta que la Constitución de la UNESCO estipula que la organización ayudará a la conservación, progreso y difusión del saber, velando por la conservación y protección del patrimonio universal. La UNESCO estipula que la organización ayudará a la conservación, progreso y difusión del saber, velando por la conservación del patrimonio universal de todos los pueblos. Definición de patrimonio cultural y natural. ¿Qué se considera patrimonio cultural? Monumentos, arquitectura, escultura o pintura monumental, estructuras arqueológicas, inscripciones en cavernas, grupos de construcciones cuya arquitectura dé un valor al paisaje desde el punto de la historia, de arte o ciencia, lugares, obras del hombre o de la naturaleza, zonas arqueológicas de valor universal, estético, antropológico. El artículo 2 dice que se considera patrimonio cultural natural formaciones físicas, biológicas, de valor universal, estético o científico. Formaciones geológicas o fisiográficas que constituyen un hábitat de especies, animales y vegetales amenazados, valor universal. Los lugares naturales o zonas estrictamente delimitadas que tengan un punto de vista universal desde el punto de vista científico, bellezas naturales. El artículo 3 incumbe a cada estado identificar y delimitar los bienes diversos en su territorio, mencionarlos en los artículos 1 y 2. Protección nacional e internacional de patrimonio cultural y natural. Dice, los estados reconocen la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las futuras generaciones con propio esfuerzo mediante asistencia y cooperación internacional. El artículo 5 garantiza protección y conservación. El artículo 6, respetar plenamente la soberanía de los estados cuyo territorio se encuentre el patrimonio cultural natural. El artículo 8, se creó en la UNESCO un comité de protección de patrimonio natural y cultural, llamado Comité de Patrimonio Mundial. El artículo 9, el comité podrá en todo momento invitar a organismos públicos y privados para consultarles sobre cuestiones referentes a la preservación de la cultura. El artículo 11 dice que cada uno de los estados presentará al comité un inventario de los bienes de patrimonio cultural y natural situados en su territorio. El artículo 12 dice que el hecho de que algún patrimonio no haya sido inscrito no significa que no tenga un valor universal. El artículo 13, las peticiones de ayuda internacional podrán tener por objetivo la identificación del patrimonio cultural y natural y cuando los investigadores determinen que merece ser protegido. Son los puntos que me tocaron exponer. El Comité del Patrimonio Mundial está secundado por un secretario nominado por el Director General de la ONU. Se crea un fondo para la protección del patrimonio cultural y natural. Este está creado como fondo fiduciario. Los estados de la presente convención están a favor de la creación de fundaciones o asociaciones a favor del patrimonio cultural y natural dichos en el artículo 1 y 2. Los estados concursan a las campañas internacionales en aprovechamiento del Fondo del Patrimonio Mundial bajo encargo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. La presente convención podrá pedir asistencia internacional a favor de bienes del patrimonio cultural y natural.
Con la disposición del artículo 13, 22 y 23, la asistencia internacional prevista por dicha convención se concederá a los bienes del patrimonio cultural y natural. La asistencia del patrimonio tomará la forma de estudios de problemas artísticos, científicos y técnicos del patrimonio cultural y natural del artículo 11, párrafo 2 y párrafo 4. Los servicios de expertos, formación de especialistas, suministro de equipos y préstamos. El patrimonio cultural mundial prestará asistencia a centros nacionales o regionales para la formación de especialistas. Mi nombre es Jesús Alberto Dávalos Cota y continúo con el artículo 26, que es que el Comité del Patrimonio Mundial, que son los estados partícipes en este convenio, deberán definir un acuerdo que concierte a las condiciones en que se llevará a cabo el programa de un proyecto que facilite la asistencia internacional con arreglo en las disposiciones de esta convención. Y pasando al apartado 7 de programas educativos, el artículo 27 nos dice que se obligará a la educación a impartir el consentimiento de la importancia de los derechos del patrimonio cultural, e igual que en el estado 28, que los estados partícipes se verán obligados a educación para que así se pueda llegar bien al consentimiento de que exista y se estén cumpliendo los derechos al patrimonio cultural. Ahora bien, para el artículo 29 se tiene que los estados partícipes tienen que estar presentando informes sobre lo que representa a la Conferencia General de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en fechas y en la forma que ésta determine, ya que con esos informes pues se comunicará al Comité del Patrimonio Mundial. En el artículo 30 simplemente se pone como contexto tal cual: la presente convención está redactada en árabe, español, francés, inglés y ruso, que son los idiomas en los que se está manejando para la comprensión de los derechos del patrimonio cultural. En el artículo 31 se tiene que la presente convención será sometida a ratificación a la aceptación de los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de conformidad con sus prospectivos procedimientos constitucionales, y así también los instrumentos de ratificación o de aceptación serán depositados en por el director general actual. En el artículo 32 nos habla de que la misma adhesión de la presente convención quedará abierta a la adhesión de todos los estados de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Bueno, para poder finalizar y cerrando con el video, pues las finalidades, ya lo que se tiene en los últimos artículos, que vienen siendo del 33 hasta el artículo 38, ya nos habla de las ratificaciones que tendrá esta convención, como de que ya entrará 3 meses después de haber sido expedida, de que las denuncias que se podrían hacer entre el no cumplir con estos derechos pueden ser ratificadas hacia la UNESCO para que tome cartas en el asunto. Y por último, en el artículo 38 nos habla que va a entrar dentro de lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas de la presente convención.